Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. He aquí delante de tu presencia, estamos en esta noche, Padre bueno, para pedirte, Señor, seas agradándote de todo cuanto haremos para ti en esta noche, de los cánticos, de la lectura de tu palabra, de la enseñanza misma, que nuestro corazón, Señor, se nutra, se alimente de esa doctrina grande y maravillosa que tú nos has dado a conocer a través de tu ministerio, de tu sierva, de nuestra hermana María Luisa, para quien te pedimos, oh Dios, seas bendiciendo, respaldando, llenando cada día más de tu poder, de tu bendición y de tu manifestación, para que así también nosotros seamos bendecidos. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y nos bendigas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Los invito, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento y vamos a ubicar allí el libro de Romanos en su capítulo número 1. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y leeremos del verso número 8 hasta el 17. Vamos a compartir las escrituras con las personas recientes o quienes vengan por primera vez para que todos hagamos esta lectura para nuestro Dios. Ya estamos en la cita, hermanos. Romanos capítulo 1, verso número 8, vamos a leer para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verso 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que la gloria y la alabanza sean para nuestro Dios. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos, y vamos en esta noche a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Con unos cánticos exaltaremos a nuestro Padre Celestial, entonando unos preciosos himnos. Iniciemos con el himno número 189, que lleva por título Alabad al Gran Rey, y es lo que haremos, alabar y glorificar a nuestro Dios. Gloria al Señor. Himno 189. Suenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador, digno
Honrado y glorificado sea nuestro Dios. Vamos, hermanos, también a entonar con mucha alegría, con mucha felicidad el himno número 190, Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Porque eres grande, Señor, poderoso y maravilloso. A ti te damos la honra y la alabanza, Rey Celestial, porque eres el Dios que vive, el Dios que nos habla, el Dios que se manifiesta en nuestra vida para darnos gozo y felicidad. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Santo y poderoso es nuestro Dios. Los invito, hermanos, para que puestos de pie realicemos una segunda lectura en la palabra escrita de nuestro Señor. Vamos en esta oportunidad a buscar el libro de Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo 11, y estaremos leyendo del verso número 1 al verso número 11. Vamos a ayudarle a las personas más recientes para que encontremos la lectura y todos la hagamos para nuestro Dios, con esa alegría y esa felicidad con que Dios nos lo ha enseñado a hacer a través de su ministerio. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, vamos a hacer esta lectura para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y luego de esta preciosa lectura que nos deja grandes enseñanzas acerca de la fe, acerca de creerle a Dios, creer que le hay, que existe un Dios grande y poderoso. También vamos, hermanos, a honrarle y a glorificarle a través del himno número 191, que lleva por título Adoradle, himno 191. Su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonad un canto nuevo, huestes libres del Señor. Glorificado y enaltecido el nombre de nuestro Dios. Y a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, a ese Dios maravilloso, es que honramos y glorificamos, y es el que nos ha traído a su iglesia, para que seamos felices, para que sintamos su compañía, su manifestación en nuestra vida. Y esa es la bendición que le compartimos en esta noche, a usted que en esta noche nos visita por primera vez, a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, a este lugar precioso donde Dios se manifiesta, donde Dios nos guía, nos orienta, nos permite ver su mano, ver su manifestación y nos permite sentir esa alegría en nuestro corazón y esa compañía de un Dios vivo, de un Dios verdadero, el único y verdadero Dios. Bendito nuestro Señor. Los invito, hermanos, para que puestos de pie, vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios también con unos cánticos de alabanza, con unos coros. Vamos a iniciar en esta noche con el coro número 168, que lleva por título Tal cual el siervo brama, coro 168. Tal cual el siervo brama por libre
Cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Vamos, hermanos, también con esa alegría a entonar el coro número 169. Dios es nuestro amparo. Grande, Señor, es tu nombre, Rey eterno, digno de suprema alabanza. Tu, Señor, eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Bendito tu nombre. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Alabanzas para nuestro Dios. ¿Y quiénes hemos recibido bendición del Señor? Gloria a Dios. Con ese motivo, hermanos, vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial por todas esas bendiciones que Él ha dado a nuestra vida. Oremos, hermanos. Bendito Rey de Gloria, Padre Santo y Poderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He aquí delante de tu presencia estamos, Señor, en este momento, dándote gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que has dado a nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú estás atento a las necesidades de tus hijos y tú extiendes tu mano poderosa para bendecirnos. Te damos gracias por haber escuchado nuestras oraciones y por ser propicio a ellas a través del don de la profecía. Cuando tú nos hablas, nos das esperanza, nos guías, nos orientas y nos cumples tus promesas. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho para nosotros, y todo esto te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Entonemos, hermanos, por último, el coro número 170, que lleva por título Pon aceite en mi lámpara, Señor.
tú eres el Dios grande, el Dios poderoso y misericordioso. Que la gloria y la alabanza sean para nuestro Dios. Y así, hermanos, con esa alegría los dejo en compañía de nuestro hermano Mauricio Fernández. Dios los bendiga a todos grandemente. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Saludo también muy especial a todos nuestros hermanos, hermanas y todas las personas en general que están reunidos con nosotros a través de internet. Siempre será un motivo de gran alegría podernos reunir como iglesia en espíritu para honrar y santificar el nombre de nuestro Dios. ¿No es así, hermanos? Ahora los invito, hermanos, vamos a hacer una oración por los diezmos y por la ofrenda. Amén, hermanos. Vamos a ofrecerle este momento al Señor, es un momento muy especial, muy importante para Dios. Y también vamos a dar paso para tomar los testimonios. Amén, hermanos. Orémosle a nuestro Dios, Padre Celestial, Dios eterno, Dios del cielo y de la tierra. Tú eres lo más grande, Señor. Tú eres hermoso, hacedor de maravillas. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro alto refugio. Nuestro todo, Señor, el fundamento de nuestro existir, el motivo que tenemos para vivir, para estar felices, Señor, porque te hemos conocido, porque te has dado a conocer, nos has dado un lugar aquí en la congregación, Señor. Por eso en este momento, Señor, que es tan importante para nosotros, te ofrecemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, Señor, con gratitud, Señor, porque hemos aprendido y hemos reconocido, Señor, que todas las bendiciones, todo lo que recibimos en lo espiritual, en lo material, todo viene de tu santa mano, Señor. Es tu generosidad, es tu bondad, es tu fidelidad, Señor. Es la gran bendición que tú nos das, Señor, el saber que dependemos de ti, de un Dios vivo y poderoso, que provees, que nos das todo cuanto necesitamos, Señor. Por eso, Señor, recibe nuestro diezmo, nuestra ofrenda, no solamente por lo material que hemos recibido, porque todo viene de tu mano, sino por esa tierra deseable en la cual tú nos has introducido, Señor. Esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra donde tú consuelas el corazón, donde nos has dado paz al alma, al corazón, has puesto la esperanza en nuestro ser, fruto de las promesas que tú nos has hecho, Señor. Por eso hoy somos felices, somos bienaventurados de ser guiados por el Dios viviente, por el Dios todopoderoso que conoce nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor. Te rogamos recibas el diezmo y la ofrenda y que multiplique, Señor, cada día más para que tu evangelio se extienda sobre la faz de la tierra y sean muchos más en el mundo, Señor, que conozcan la grandeza de tu poder, que existe el Dios viviente, el Dios todopoderoso que reina sobre su iglesia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a testificar, vamos a darle la gloria a nuestro Rey Celestial. Es un momento muy especial, los testimonios también son palabra viva de Dios, porque los testimonios también nos edifican, porque vemos que así como Dios le ha cumplido las promesas a nuestros hermanos, de lo cual van a testificar, así también el Señor nos va a cumplir a nosotros. ¿Sí lo creen así, hermanos? Por eso todos los testimonios siempre vamos a destacar una promesa que el Espíritu Santo nos ha hecho a través del don de la profecía y que el Señor ya nos ha cumplido. Amén, hermanos. Siempre será para enaltecer y darle la gloria ¿a quién? A nuestro Rey. Gloria al Señor. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Yo quiero testificar para honrar y glorificar el nombre del Señor. El Señor me dijo en su santa profecía que un ser querido mío iba a estar muy enfermo y que Él le iba a salvar la vida. Es así como una persona que yo quiero mucho y es muy importante para mí, tuvo un serio infarto, yo no sabía, pero era el cuarto, y gracias a Dios, porque fue así, ese cuarto infarto le dio en una clínica, y si no hubiera sido por eso, pues no la hubieran podido salvar. Ella murió en la sala de urgencias y el Señor la trajo nuevamente a la vida. También quiero testificar
que el Señor me dijo que debía capacitarme y que Él me iba a estar permitiendo justamente estudiar y me iba a dar los recursos. Es así como el Señor, sin yo tener un peso, puso los recursos en mi mano el día que había que pagar la matrícula y hoy puedo estudiar. Esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre del Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso, qué alegría. Es un momento especial para que nosotros también, de lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, tiene que hablar, ¿qué, hermanos? La boca, y nuestra boca tiene que expresar esa gratitud, esa admiración, ese amor por nuestro Dios. ¿Cierto, hermanos? Ese fervor que sentimos cuando nos congregamos como iglesia para honrar a nuestro Rey y Salvador. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Muy buenas noches. En primer lugar, tengo tantos testimonios en un año que preferí colocarlos en este libro, escribir en este cuaderno. Hoy quiero testificar para exaltar la grandeza y la misericordia de Dios en mi vida. Hace un año sufrí un desmayo dentro de la iglesia en el culto de enseñanza, donde perdí el conocimiento y la movilidad de mis piernas y brazos. Fui llevada por urgencias por hermanas y un hermano de la iglesia quienes estuvieron atentos en este momento. En aquel hospital me atendieron de inmediato, realizaron exámenes pertinentes a la urgencia. Fui valorada por una neuróloga quien informó que tenía un aneurisma cerebral, pero iba a ser tratada por consulta externa. A los 2 días me dan de alta y un día después ingreso a mi trabajo. Estando allí nuevamente me desmayé, perdiendo el conocimiento total. De inmediato fui trasladada en ambulancia en un hospital de 4º nivel donde me darían el manejo de neurocirugía. En un tiempo de 9 días de hospitalización me realizaron diferentes exámenes que determinaron la urgencia de la cirugía. Fui programada para el 1 de marzo del 2016 a la 1 de la tarde, hace un año. Al amanecer del 1 de marzo, siendo las 2 o 3 de la mañana, me desperté porque sentí una fuerte presión de sangre que corría por mi cabeza. Sentí que se iba a romper la vena del lado izquierdo, causándome la muerte. De inmediato clamé a Dios, que por su infinita misericordia colocara su mano poderosa y no permitiera que nada grave me pasara. En ese momento que me diera una segunda oportunidad de vida para servirle y trabajar los dones que Él me había dado. Le pedí que me asistiera y dirigiera en las manos de los neurocirujanos que me iban a intervenir horas más tarde. Quedé profundamente dormida. A las 8:30 fui trasladada a la sala de preparación. En ese momento me sentía tranquila y con mucha paz. Recordé aquel momento difícil que había vivido y no se lo conté a nadie porque tenía la confianza que Dios estaba conmigo. Fue una cirugía de 6 horas. Al finalizar le informaron a mi hermana que había sido la hora precisa porque el contrario había fallecido, ya que la vena estaba para reventar. Estuve 7 días en la unidad de cuidado intensivo, donde médicos y enfermeras estuvieron muy pendientes. Todo esto lo permitió el Señor para la recuperación. Los médicos le informaban a mi hermana gemela que yo duraría más de 15 días en la unidad, porque la recuperación era muy lenta por la magnitud de la cirugía. Dios permitió que por la imposición de manos que me hicieron fuera evolucionando más rápido, tanto que los médicos se quedaron sorprendidos y me trasladaron a una habitación normal donde me trataron un derrame pleural por medio de las terapias. Durante este tiempo el Señor siempre puso ayudadoras, unas hermanas que estuvieron pendientes en ayudarme a bañar, en la comida, en mi ropa, en acompañamiento permanente durante el día, ya que mi familia no vive aquí en Bogotá. Es así que el día 11 de marzo me dieron salida, fueron 6 meses de incapacidad. En este tiempo me ordenaron continuar con tratamiento con los siguientes especialistas: neurología, medicina interna, psiquiatría, psicología, fisiatría, terapia física, terapia de lenguaje. Los conceptos médicos de estas especialidades eran importantes para evaluar si estaba capacitada para continuar con mi labor que ejerzo en mi trabajo. Cada vez que me veían los médicos y me miraban mi historia clínica, veían la magnitud de mi cirugía. Decían que estaban frente a un verdadero milagro de Dios, ya que la gran mayoría de pacientes que ingresan a estas consultas presentan limitaciones físicas, incoherencia en el hablar, pensar, en el movimiento de sus extremidades. Ellos decían que no entendían por qué yo estaba allí, que me felicitaban, me preguntaban que si tenía peluca,
Al decir que no, se asombraban y me decían que mi Dios me amaba mucho. La psiquiatra no entendía por qué me mandaron a esta especialidad, ya que los pacientes que ella atendía después de una cirugía como la mía quedaban muy mal emocionalmente. Ella me vio muy bien. El Señor me habló y me dijo que siempre había estado conmigo, que cuando llegara nuevamente a su casa me tendría una sorpresa muy grande, que era un anhelo en mi corazón, que le estaría sirviendo, que no temiera, que Él me había guardado la vida para servirle, que no temiera por mi trabajo, que Él me pondría en lo alto y me valorarían, y que no permitiría que me sacaran o me liquidaran, ya que ellos quedarían sorprendidos por mis capacidades físicas. No fueron disminuidas y actualmente estoy laborando. En este momento estoy disfrutando de la sorpresa que varias veces el Señor me había anunciado. Testifico para darle la gloria, la honra al Señor. Cuán grande es el poder de nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es evidente la lucidez de nuestra hermana, es evidente su salud, es evidente la manifestación de nuestro Dios en su vida. Gloria al Señor. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. El Señor en su santa profecía me dijo que estaría sanando uno de los míos, y así fue como está sanando a mi esposo, que hace 5 años sufrió un accidente vehicular que lo atropelló y de ahí le hicieron una cirugía en el cerebro y quedó con demencia senil. Y ahí yo he visto este año que se está recuperando porque él ya se deja sacar de la casa porque él no permitía que lo sacaran, veía a las personas y se escondía. Y ya este año he visto la grandeza del Señor. También el Señor me dijo que estaría cuidando de los míos. Así fue como anoche, en esa tormenta que hubo, el esposo de mi hija con mi hija iban en la moto, iban para la casa y en una alcantarilla se accidentaron, pero gracias a Dios el Señor los cuidó y los protegió, que no fueron sino solo rasguños. También el Señor me está dando esa gracia para dirigirme a la gente. Esto lo he testificado para engrandecer y exaltar el nombre de nuestro Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Gloria al Señor. Sigue, hermana. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. El Señor en su santa profecía me dijo, y testifica las grandezas que yo he hecho contigo. Hace unos años, cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando llegué a su casa, el Señor me decía, y ve a la ciencia médica. Pero como yo no entendía, pasaron como 6 meses y yo no iba, y a la final acepté y fui a la ciencia médica, y para gran sorpresa mía me hicieron exámenes y me salió que tenía un cáncer en los ovarios, en la matriz, y el Señor me decía, no te afanes, no te angusties, porque seré yo tu médico. Yo seré el único que te estaré sanando, porque estaré sorprendiendo la ciencia. Te estarán haciendo unas biopsias y a través de esas biopsias yo me estaré glorificando y a través de ti los médicos quedarán sorprendidos, porque a través de tu testimonio muchos de mis hijos se afianzarán en mi casa. Y volví, me hicieron nuevamente exámenes y para la gloria y la honra de mi Padre Celestial, los médicos dijeron, no tiene nada, el cáncer ha desaparecido. Y el Señor también me decía, te voy a estar trayendo cerca de mi casa, allí serás testimonio, guiarás a mis hijos a mi casa y a través de ti llegarán muchas personas a mi casa, pero no invites a nadie, las mismas personas te dirán, llévame a donde tú vas, y así ha sido. A través de mí han llegado muchas personas que me han dicho, ¿y tú dónde te congregas? ¿Dónde vas? Llévame allá. Y muchas personas hasta el momento, unas han llegado y se han quedado, otras se han ido porque no han entendido la grandeza del Señor. He testificado para darle la gloria y la honra de mi Padre Celestial. Cuán grande es nuestro Señor, poderoso nuestro Rey. Pero siempre es muy importante aplicar la doctrina. La doctrina dice que si estamos enfermos debemos acudir a la ciencia médica, ¿cierto, hermanos? Ser muy diligentes en ello y orarle al Señor. Ya Dios determinará si nos sana a través de la ciencia médica, a través de una cirugía, los medicamentos o simplemente con el poder y la grandeza de nuestro Señor. Alabanzas y gloria a su santo nombre. Y Dios también puede usar la ciencia médica
para sanarnos. Gloria a nuestro Dios. O sea, ha sido una bendición también para toda la humanidad. Gloria al Rey. Adelante, hermano. Hermanos, buenas noches. Para engrandecer el nombre del Señor, el Señor me dio un gran regalo, me ha dicho que me estaría dando un regalo de una fiesta espiritual. Yo creí que era la dicha de estar con hermanita María Luisa. Yo llevo muchos años viniendo aquí a la iglesia escondida de mi esposo. Mi hijo me llamó y me dijo: madre, vamos a alzar la bandera del Señor y le vamos a decir a mi padre que yo te quiero llevar a la iglesia donde yo me congrego. Y mi esposo era muy reacio a las cosas del Señor, y para engrandecer el nombre del Señor, mi hijo, como a las 10 de la noche el sábado, el viernes antes de los bautismos, llamó y le dijo: papi, yo quiero llevar a mi madre porque hay algo especial en la iglesia donde yo me congrego para los enfermitos y mi mamita está muy enferma. Dijo: hijo, si quieres llévala. Y así fue como al otro día pude ir. Estoy muy feliz, me pude bautizar. Eso fue el sábado. Contenta, feliz. Al otro día le dije: amor, quiero ir a la iglesia. Y dijo: mami, vaya. Y así es como he podido venir 2 domingos feliz a la iglesia, que mi esposo me dice: mami, apúrate porque se te va a hacer tarde. La honra y la gloria es para el Señor, mi felicidad es muy grande. Gloria a nuestro Señor. Todo lo que hace el Señor por nosotros, cuán grande es su misericordia. Gloria a Dios. La parte alta, sigue, hermana. Buenas noches, hermanos. Testifico que el Señor en profecía me venía anunciando que me iba a dar un corto viaje de descanso con mi esposo. Esto se cumplió hace 15 días, pues el Señor nos permitió, a raíz de un viaje de trabajo que tuve, me permitió con mi esposo quedarme unos días más en Cartagena. Asimismo, pues como tengo ese viaje como anual, yo le pedí al Señor en oración que quería conocer su iglesia, porque nunca se me da la oportunidad de conocer la obra donde yo iba de viaje. Es así como también nos permitió estar en la iglesia de Cartagena. También cumplió mi anhelo de bucear con mi esposo, y esto pues lo quiero testificar para darle la gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor. Cuán grande es nuestro Dios. También queremos informarles a todos nuestros hermanos y hermanas que nos reunimos entre semana, de lunes a viernes, en 3 horarios: 7 de la mañana, 5 de la tarde o 7 de la noche. El día de predicación entre semanas es el día miércoles. Los días de alabanza, que son muy importantes para nuestra vida espiritual, son los días martes, jueves y viernes, aquí en la iglesia de las Ferias. Es una oportunidad preciosa para alabar al Señor, para honrar a Dios, para aplaudirlo, hacerle un homenaje al Señor y también recibir esas bendiciones espirituales maravillosas que el Señor nos ha prometido. ¿Cierto, hermanos? Con el bautismo, con el Espíritu Santo, que el Señor despierte los dones espirituales para poder servirle a nuestro Rey Celestial. Y el día lunes es el día más importante aquí en la Iglesia de las Ferias, porque ese día disfrutamos del estudio bíblico. Ya sabemos que el estudio bíblico es dado por nuestro Señor a través de su ministerio, que es nuestra hermana María Luisa. Alabanzas al Señor. Y a través de los labios de nuestra hermana María Luisa, el Señor edifica su iglesia, porque son palabras de Dios, son palabras que nos libertan, esa doctrina pura, hermosa, maravillosa, esa sabiduría que desciende de lo alto para edificar y perfeccionar su iglesia. Gloria a nuestro Señor. Entonces, el estudio bíblico es el día lunes y se repite el día sábado a las 7 de la mañana o 5 de la tarde. El domingo también tenemos 3 horarios de culto de enseñanza. Podemos escoger uno de los 3 horarios: 8 de la mañana, 11 de la mañana o 4 de la tarde. Gloria a nuestro Señor. ¿Qué más desea testificar? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Yo quiero testificar que desde que yo estaba en la universidad, el Señor me hablaba de una promesa laboral muy grande. Luego de que me gradué, duré varios meses pasando hojas de vida, pero el Señor me consolaba y me decía que Él me estaría sorprendiendo y me seguía hablando de esa promesa laboral. Así fue como un día el Señor me dijo: vas a recibir una llamada muy importante a la cual tú aceptarás porque es de mi parte. En los días siguientes recibí una llamada de una multinacional que me ofrecieron un empleo, un puesto muy importante en ese cargo que yo tanto anhelaba y que nunca se lo había expresado en oración al Señor, pero Él conocía esos anhelos
y fue una bendición muy grande porque no tuve que presentar entrevista ni nada, y aunque mi jefe es muy difícil porque ha despedido a muchas personas que estaban detrás mío, el Señor ha puesto una gracia inmensa en mí, y yo iba por un contrato muy muy corto, pero el Señor me decía que no me preocupara, que Él estaría abriendo puertas laborales, que Él me estaría dando la inteligencia, la sagacidad, porque no era por mí misma, porque ni una hoja de un árbol se movía sin que fuera su voluntad y sin que Él lo permitiera. Así fue como el Señor abrió una puerta laboral aún más grande por medio de la jefe que tuve desde un principio, y el Señor cumplió su promesa. El Señor ha puesto muchísima gracia en mí. También me hablaba de que estaría viajando. Hace unos días hice un viaje por parte del trabajo en el que tenía que ir a hacer una exposición delante de personas muy muy importantes de la empresa. Así fue como el Señor puso mucha gracia en mí, Él me dio la inteligencia, puso las palabras en mi boca, y todo fue, el Señor me dio allí la victoria, me dio el triunfo. Esto lo he testificado para engrandecer el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a Dios. Un último testimonio, por favor, muy concreto. Adelante, hermana. Buenas hermanas, quiero testificar para darle la gloria al Señor, que Él me había dicho que me iba a estar dando gracia delante de muchas personas, y así ha sido. El Señor me dijo que me ayudarían en inglés porque el idioma se me dificultaba un poco, y me ha ayudado efectivamente, y comprendo cada vez más este idioma. Y también me había dicho que estaría apartando de mí malas amistades y personas que no eran sinceras, y así he visto su obra. Yo testifico para darle la gloria al Señor. Bendito sea nuestro Rey. Gloria a nuestro Dios. Ahora los hermanos los invito para que nos pongamos de pie y vamos a cantar un coro muy hermoso. Todos los coros son muy hermosos porque mediante ellos estamos alabando a ¿quién, hermanos? A nuestro Dios, y Él es digno de suprema alabanza. Los invito, vamos a cantar un coro, es el coro número 18. Tiene un título muy hermoso, Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es el que gobierna su iglesia? Alabanzas a nuestro Dios. Cantemos con mucha alegría, con mucho fervor, este coro número 18, Dios está aquí. Aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Gloria a nuestro Rey. Alabanzas a nuestro Señor. Bendito su nombre para siempre. Gloria a nuestro Dios. Y hermanos, con mucha alegría, hermanos, hoy la predicación de
en esta noche es a cargo del pastor general de la iglesia a nivel mundial, nuestro hermano Carlos Alberto. Deseámoslo con mucha alegría, hermano. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Me alegra muchísimo saludarlos, compartir con ustedes en esta noche. Un cordial saludo también a todos los hermanos que están en la transmisión. ¿Estamos contentos con el Señor? ¿Quiénes están felices con nuestro Dios? ¿Quiénes aman al Señor? Gloria a Dios. Qué hermoso poder congregarnos, qué hermoso poder estar aquí delante de nuestro Rey, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del único y el verdadero, de nuestro Salvador y maravilloso Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orarle a nuestro Dios para que en este momento nos dé mucha libertad espiritual y podamos ser bendecidos en la predicación de esta noche. Bendito Señor, te agradecemos con todo el corazón estos momentos. Estamos felices de estar aquí congregados delante tuyo. Qué hermoso, Señor, es buscar de tu presencia. Qué hermoso, Señor, es estar cerca a ti, ser enseñados por ti. Te rogamos te manifiestes en esta noche con mucha bendición espiritual, para que podamos entender tu palabra, para que podamos ser libertados, para que podamos progresar espiritualmente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer así de pie en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan. Leamos en San Juan, en el capítulo número 8, en el versículo número 1. Leemos para honor y gloria del Señor. En el Nuevo Testamento, San Juan 8, verso 1, dice la Biblia: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de la predicación en esta noche es el siguiente: la razón principal para no pecar. El Evangelio es la razón principal para no pecar. Gloria a Dios. El Evangelio es la razón principal para no pecar. Y es así porque cuando el Señor Jesucristo tuvo este encuentro con la mujer adúltera, ella estaba en pecado, era un pecado grave, pecado de muerte. Querían los maestros de la ley, los fariseos, que le aplicara la ley, el Señor Jesús, a esta mujer, que la apedrearan. Pero el Señor Jesús traía una nueva enseñanza en el Evangelio. Y el Evangelio es
el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Y el Evangelio es la liberación y la limpieza del pecado en el ser humano. Por eso decimos que la razón principal para no pecar es el Evangelio, porque el Evangelio fue hecho por la gracia de Dios, por el amor de Dios Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesús, para, en primer lugar, nosotros ser perdonados de nuestro pecado. Y en segundo lugar, para nosotros ser limpiados y liberados de nuestro pecado, porque de nada nos serviría ser perdonados si no fuésemos ayudados para ser liberados y limpiados plenamente. Gloria a Dios. Y este ejemplo de la mujer adúltera es un ejemplo muy bonito porque a ella la iban a apedrear, pero el Señor Jesucristo les dijo: ¿quién de ustedes está sin pecado? El que esté sin pecado lance la primera piedra. Y todos se fueron porque todos tenían pecado. Y ya luego el Señor, en el versículo 11, le dijo a ella: yo no te voy a condenar, es decir, te perdono los pecados, pero te encargo que no peques más. Observen cómo dice: no peques más. Eso es lo importante, que en el Evangelio el Señor quiere que nosotros seamos perdonados, como le pasó a esta mujer, que era adúltera, y también el Señor quiere que nosotros seamos liberados. Esto es cuando nosotros somos invitados por el Señor a no practicar el pecado. Puede que cometamos pecados, pero lo importante es no practicarlos. Viene un primer perdón, que es cuando hoy en día se cumple en nosotros ya la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos habla. Ahí viene un primer perdón, cuando Él también nos convence de pecado, y a veces nos puede hablar de nuestros pecados, pero siempre nos va a perdonar. Hoy en día ese trabajo que hizo el Señor Jesucristo con la mujer adúltera lo va a repetir el Espíritu Santo en la profecía. El mismo trabajo que hizo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana que tenía 5 maridos, y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Es decir, le habló de la vida que ella había tenido siempre, pero el Señor en todo caso le perdonó, y eso es lo importante. Y el Señor también le ofreció del agua de vida para no solo perdonarla, sino liberarla y limpiarla y ayudarla, y eso es lo que hoy en día hace el Señor con nosotros. Por ejemplo, a una hermana el Espíritu Santo le habló específicamente de lo que ella había vivido, de lo que ella había hecho, que ella estaba viniendo a la iglesia, pero estaba yendo a lugares de adivinación. Y en la profecía el Espíritu Santo le dijo: no vayas a esos lugares de adivinación, porque yo no habito allí. Ahora tú estás en presencia de mi manifestación, que yo soy un Dios que vive y te voy a guiar y te voy a enseñar mis caminos. No la condenó, no la amenazó con castigos, sino que la acogió con amor, con misericordia y perdón, y la invitó a no seguir practicando el pecado. Ese es el proceso del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y es lo que nosotros encontramos en la Biblia, en el Evangelio según San Juan. Leamos en el capítulo número 16, aquí mismo en este Evangelio, en San Juan 16, cómo el Señor trabaja de esta manera tan linda, tan hermosa,
llena de misericordia y tan perfecta, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que Él iba a partir, pero que les convenía que Él partiera porque quedaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo realizaría una labor muy importante en medio de los seres humanos y que esa labor consistiría en convencer a la humanidad de pecado, que el Espíritu Santo sería el que convencería al hombre y a la mujer de su pecado, al hombre y a la mujer de mundo, pues ustedes saben que el mundo es practicar todos los pecados, ese es el mundo. Dios nos ha liberado del pecado, de nuestras debilidades de la carne y del mundo, que es la práctica de todos los pecados. Y esto se ha logrado es en el Evangelio, por eso decimos que la principal razón para no pecar es el Evangelio, no hay por qué pecar. Nosotros tenemos que todos los días de la vida luchar y pedirle al Señor que nos ayude para no pecar, aprovechando la gran oportunidad que Dios nos ha dado de este Evangelio maravilloso, porque este Evangelio maravilloso fue hecho para recibir el perdón de los pecados y fue hecho también para el Señor limpiarnos y para el Señor liberarnos del pecado. Y a eso se le llama ser convencidos de pecado. Observen en el versículo 7 cómo el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿de acuerdo? ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá. Esa es la palabra clave. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al mundo, porque en el mundo es donde se practican los pecados. Y el mundo significa practicar el pecado. Todos los pecados que existen se practican en el mundo. Eso es el mundo. El mundo es la práctica de todos los pecados. Y nosotros queremos salir del mundo en el Evangelio, con la ayuda del Evangelio dado por el Señor Jesucristo y con la obra del Espíritu Santo que hoy nos está convenciendo de pecado para que nosotros creamos en el Señor Jesús. Por eso dice en el versículo número 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El primer paso es creer en el Señor Jesucristo para que vivamos esta gran bendición, ser convencidos de pecado, ser perdonados del pecado y ser liberados y limpiados del pecado creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes creen en el Señor Jesús? ¿Quiénes creen que Él es el Hijo de Dios, que se encarnó, se hizo hombre para el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna y para limpiarnos y para liberarnos y para transformarnos? Amén. Si nosotros creemos, Él nos va a ayudar. Por eso no hay razón para pecar. Y esa es la razón principal para no pecar, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dejaron el Evangelio para que nosotros no pequemos. Que Dios nos ayude también. Porque el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra muy bonita en todos nosotros. Y si, por ejemplo, usted llegó a la iglesia con 30 pecados, el Espíritu Santo nos va a ayudar y obviamente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, los dos nos van a ayudar para que nosotros seamos, primero ¿qué? Perdonados. Y después seamos limpiados. Limpiados de 20 pecados o de 25. No, pero de verdad que, miren lo que les voy a decir. El Señor nos ayuda para que seamos limpiados de todos, pero Él nos va a limpiar de 20 o de 25. Y nosotros vamos a quedar a cargo de limpiarnos nosotros mismos de otros 5. Eso es muy importante, que la iglesia lo tenga presente
y es algo que nuestra hermana María Luisa ha enseñado en los estudios bíblicos, que el Señor también nos pone a trabajar a nosotros. Pero la gran ventaja es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y ya el Señor Jesucristo nos dejó el Evangelio, y nosotros somos señores del pecado. Es decir, nosotros le podemos decir al pecado: no, yo no quiero pecar. Eso quedó profetizado desde la antigüedad, que el ser humano se enseñorearía del pecado, y también quedó escrito en Romanos, en donde se enseña que en la gracia ya nosotros, por el Señor Jesucristo, vamos a leerlo en Romanos, en el capítulo 6, leamos que nosotros ya vamos a tener un señorío sobre el pecado, que ya estamos en la gracia, es decir, en el Evangelio, y que esa es la razón principal para no pecar, que estamos en el Evangelio. Tenemos un respaldo muy grande del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos van a enseñar cuál es el pecado. En Romanos 6, en el versículo 14 dice: porque el pecado no sé qué, enseñoreará de vosotros. Es decir, el pecado no va a ser nuestro Señor, no va a ser nuestro amo, sino que nosotros vamos a ser señores del pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia o el Evangelio. Es decir, ya estamos en el Evangelio, y esa es la razón principal para no pecar. Ese es el título de la predicación. Estamos en el Evangelio, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y el Señor está aquí muy cerca de nosotros, manifestándose, ayudándonos para que nosotros podamos superarnos, y Dios nos está dando grandes experiencias espirituales para que nosotros nos corrijamos. El Espíritu Santo le había dicho a una hermana que le iba a dar una experiencia espiritual, y ella no entendió esa profecía, y un día su hija le dijo: mamá, por favor mire ahora el programa de televisión que iban a hablar del horóscopo, para que por favor usted esté pendiente del horóscopo mío, según las fechas de nacimiento mío, por favor, para que usted mire el horóscopo cuando salgan por la televisión y digan cuáles son los pronósticos para esta semana. Y la mamá dijo: bueno, eso no es algo mío, es algo de mi hija. Yo pienso que eso no me afecta la vida espiritual. Y la mamá comenzó a ver el programa de televisión, y cuando comenzaron a hablar del horóscopo de la hija, de un momento a otro, la voz de la persona que estaba hablando en el televisor se cambió. Y les voy a leer porque me pareció impresionante la experiencia espiritual que vivió la hermana de la iglesia, la mamá, porque le dijo: tú. Cuando le dijo así, tú, ella miró, le dijo: sí, te estoy hablando a ti. Es decir, le hablaban desde el televisor y le decían así. Entonces ella miraba el televisor y le decía: sí, te estoy hablando a ti. Y luego le decía: tú no tienes por qué hacer esto, porque vas a un lugar donde Dios habla. ¿Cómo les parece? Y ahí terminó la experiencia, y esta señora pues casi se desmaya, pero así es como Dios nos enseña a todos nosotros. No sé si a ustedes les haya sucedido que hayan tenido experiencias espirituales en profecía o en sueños, que Dios les haya mostrado cuando hayan cometido un error, o que les va mal, o que se cierran las puertas de todo, que todo comienza a ser un fracaso, o que nos enfermamos, o que ya no vendemos igual. Pero pienso yo que todos hemos vivido muchas situaciones en las cuales Dios nos ha enseñado mucho para que nosotros nos apartemos del pecado, para que seamos limpiados. Pero eso es lo hermoso de la iglesia, de tener esa bendición, que el Espíritu Santo es quien se encarga hoy, como lo hacía el Señor Jesucristo cuando Él vivió, como lo hizo con la mujer samaritana y como lo hizo con la mujer adúltera. Hoy en día el Señor Jesucristo es quien hace eso a través del Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo nos da esas experiencias espirituales, como la que vivió esta hermana, y ella ahí aprendió que Dios es celoso y que nosotros lo tenemos todo en la vida, que tenemos un Dios que vive, gloria al Señor, y que no hay necesidad de acudir al horóscopo, que así sea para la hija, para otra persona, que no hay que acudir a la adivinación, como le enseñó a la hermana que vino también, que estaba reciente en la iglesia. El Espíritu Santo le comenzó a enseñar qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Eso es algo hermoso. Es decir, que en la iglesia tenemos algo muy precioso y muy diferente, que nosotros nos apartamos del pecado porque estamos viviendo ese evangelio completo, ese evangelio donde el Espíritu Santo nos está ayudando, nos está enseñando qué es pecar, cuál es nuestra falla, cuál es nuestro error. Y es un gran privilegio, gloria a Dios. Por eso no vamos a pecar, gloria al Señor, porque tenemos esa razón para no pecar, que estamos en el evangelio y el Espíritu Santo nos está enseñando cuál es nuestro pecado, cuál es nuestro error, cuál es nuestra falla. ¿Dónde puede uno encontrar esa bendición que no diera la humanidad por disfrutar de esa maravilla que Dios mismo nos está enseñando? Hay un versículo que dice, que no alcanzo a leerlo, creo que está en Romanos también, que dice, y el Espíritu Santo mismo, o el mismo Espíritu Santo, da testimonio a nuestra conciencia del pecado, diría yo, que el mismo Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia. Y de muchas formas el Espíritu Santo nos hace sentir que cometimos un error, y eso es muy hermoso. Aquí en la iglesia desarrollamos una gran conciencia, que cuando pecamos nos remuerde la conciencia. Yo creo que todos hemos vivido eso. También nos ha dejado la profecía para guiarnos. Vamos a leer, por ejemplo, en 1 Corintios 14, en el versículo 3, tenemos la profecía, que es una gran bendición, por medio de la cual Dios nos enseña. Y ahí está la explicación de para qué es la profecía. Y el apóstol Pablo decía en el versículo 3, que el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, esa es la palabra clave, edificación. Cuando usted encuentra la palabra edificación, es como construir un edificio, edificar. Es como ir colocando un ladrillo tras otro ladrillo e ir haciendo la construcción del edificio. Poco a poco, así Dios va edificando nuestra vida espiritual, limpiándonos. Él, ¿cómo nos edifica? Enseñándonos qué es el pecado, enseñándonos en qué nos estamos equivocando, enseñándonos cuál es nuestra falla, en qué estamos perdiendo bendición. Y el mismo Espíritu Santo es quien nos ha enseñado, y también nuestra hermana María Luisa, de una manera bella, nos ha enseñado acerca de los pecados ocultos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de los pecados físicos, de los pecados que se veían, pero ya hoy en día el Espíritu Santo es quien nos ha enseñado a nosotros en la iglesia acerca de los pecados ocultos que no se ven, que son invisibles, que no se notan, pero que afectan nuestra vida espiritual, que contaminan nuestra vida espiritual, que están en nuestro corazón, que nadie los ve, pero que no nos dejan progresar espiritualmente. Y Dios se ha encargado de edificarnos, revelándonos, diciéndonos en la profecía o en los sueños, para no avergonzarnos directamente en un sueño, para que no tengamos que pasar por la vergüenza de que en profecía Él nos diga cuál es nuestro pecado, aunque a veces lo hace también, y es su voluntad, que nosotros dejemos esos pecados ocultos y seamos edificados en nuestra vida espiritual. Esa es una gran bendición, nosotros vivir esa obra de Dios tan perfecta en el Evangelio. Por ese motivo no podemos pecar. Que Dios nos ayude para que no pequemos, gloria al Señor. Que Dios nos permita entender este trabajo tan hermoso que el Espíritu Santo está realizando en la iglesia, para que nosotros conozcamos, nosotros descubramos
cuál es el pecado que tenemos. Y ese es el primer paso, porque por eso se llama pecado oculto. Por eso el Señor Jesucristo decía, ¿quién me librará de mis propios errores? Dando a entender el Señor Jesús que es difícil uno descubrir cuál es su pecado, porque el ser humano generalmente piensa que no tiene pecados. El ser humano tiene ese orgullo de no reconocer que está pecando o de sentir que está andando bien delante de Dios, pero solo el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar para que nosotros podamos descubrir ese pecado. Y Él nos va a decir, o nos va a revelar, o nos va a hacer sentir cuál es ese pecado. Y también es lo que podemos todos entender como edificación. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación. Ahí es cuando Dios nos dice cuál es nuestro pecado. Nos edifica en la vida espiritual. Nos exhorta, es decir, ya es diferente exhortar, lee la Biblia, o que tomemos una acción y nos consuela. Pero fíjense que la gran obra de la profecía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Qué bendición tan hermosa, ser edificados. ¿Quiénes quieren ser edificados por el Señor? ¿Quiénes han sido edificados por Dios? ¿Quiénes se sienten felices de haber sido edificados por el Señor? Si de pronto hemos sido edificados muchas veces y Dios, si de pronto Dios nos ha hablado ya muchas veces de un error, de una falla, y Dios nos ha corregido y nosotros no nos corregimos, es posible que ya Dios nos edifique con un castigo. Como dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 89 dice la Biblia, si tus hijos dejaren tu ley, yo los castigaré con vara, con azotes, su rebelión, pero no los desampararé, ni alejaré de ellos mi misericordia. Es decir, que Dios a quienes cometan pecado, primero los va a edificar y les va a enseñar cuál es su pecado y su error, pero si no se corrigen, Dios les va a empezar a quitar bendiciones, como decía un hermano en el campo que le falló a Dios y entonces él seguía en el mismo pecado y el Espíritu Santo le hablaba y él no se corregía, y este hermano comenta que hubo un momento en el cual le llegó la ruina material, que las vacas no producían leche, que las gallinas no producían huevos, que le dio una plaga a su producción agrícola y que entonces le llegó una ruina hasta que él tuvo que decirle al Señor que lo perdonara, reconocer su pecado, esforzarse, corregirse, no seguir practicando el pecado, y ya Dios lo volvió a bendecir. Gloria al Señor, porque no quitó de él la misericordia. Pero eso es lo hermoso que tiene la iglesia, y por eso somos iglesia del Señor y ya no somos del mundo. Gloria a Dios. Estamos en el mundo, claro, estamos rodeados de todas las trampas, tentaciones, de todos los pecados, están a nuestro alrededor muy cerca. Nosotros lo que hacemos es huir, ya sabemos qué es lo que a Dios no le agrada, lo aprendemos también nosotros, no solo con la profecía, pero Dios nos ha dejado la profecía para enseñarnos a cada uno, para edificarnos a cada uno, y también nos ha dejado el conocimiento, que lo recibimos a través de la Biblia, y nos ha dejado el estudio bíblico, para que nosotros adquiramos ese conocimiento, la revelación de Dios, la doctrina, apliquemos siempre doctrina en nuestra vida, y así no practiquemos el pecado. Por eso dice en 1 de Corintios, capítulo 13, en el versículo 9, dice la Biblia, porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Dando a entender que no todo nos lo va a hablar Dios en la profecía, porque es en parte, que Dios en parte nos va a edificar, pero también nosotros debemos adquirir el conocimiento de la doctrina, leyendo la Biblia, disfrutando del estudio bíblico, aprendiendo de esa enseñanza tan hermosa
que recibimos de parte de Dios a través de nuestra hermana María Luisa, y que nosotros así podemos conocer cuál es nuestro error, cuál es nuestra falla, y esa debe ser nuestra oración todos los días de la vida. Señor, enséñame qué no te agrada a ti de mí. Señor, revélame cuál es mi error. Señor, permíteme conocer en qué te estoy fallando, para que así el diablo no nos acuse delante de Dios y no vayamos a perder bendiciones, sino que todo lo que el Espíritu Santo nos habla en la profecía se cumpla y seamos prósperos, victoriosos, y estemos siempre protegidos, y así Dios le va a poner también siempre límite al diablo y no va a permitir que el diablo nos haga males, sino que nuestra vida espiritual y nuestra vida material va a ser una vida de mucho triunfo, de mucha bendición, de mucha victoria. Pero se requiere que nosotros también adquiramos conocimiento. Por eso dice, porque en parte ¿qué? Conocemos y en parte profetizamos. No todo nos lo va a decir en profecía el Señor. Había un hermano que él vivió una experiencia en ese sentido, porque él estaba en pecado, él tenía en su corazón un pecado oculto de muchísimos años, y el Espíritu Santo en profecía siempre le decía que le iba a bendecir, pero él tenía una venganza y un rencor muy grande con una persona, y esa persona trataba de acercarse a él para pedirle perdón, pero él no le aceptaba, y ya habían pasado 10 años, porque está bien tomar un tiempo largo, pero 10 años es un tiempo prudencial para uno perdonar y para uno no tener venganza. Y este hermano se confiaba siempre en lo que el Espíritu Santo le hablaba, le decía, te voy a bendecir, te voy a ayudar, porque el Espíritu Santo es el consolador. Siempre nos da un mensaje de consolación, de ánimo, que sigamos adelante, de exhortación, que busquemos a Dios, pero deliberadamente Dios lo hizo también para ver si este hermano en su conciencia o con el conocimiento que ha adquirido de la lectura de la Biblia, de los estudios bíblicos, de las predicaciones, reaccionaba. Y pasado un tiempo el Espíritu Santo le dijo, esperaba que tú mismo reconocieras tu error, pero como no has reconocido tu error, te voy a permitir vivir una experiencia, y esta experiencia va a ser una experiencia que te va a ayudar mucho para que tú te superes, te libertes. Y este hermano tenía un problema en el maxilar, y la enfermedad se le extendió, prácticamente iba a perder todos sus dientes. Él comenzó a vivir esa experiencia, pero él reaccionó y dijo, esto fue lo que me dijo el Espíritu Santo, yo no había querido reconocer mi error, esta enfermedad que me vino es porque yo le he fallado a Dios. Es bueno que uno piense así también, cuando nos vengan momentos difíciles o enfermedades, así el Espíritu Santo nos diga, bueno, muchas veces son también pruebas, pero otras veces son experiencias o castigos que Dios nos da. Él reaccionó, le pidió perdón al Señor, y él comenta que se encontró con esta persona con la que tenía el rencor, la venganza, la perdonó, y ya luego él en una alabanza sintió un fuego inmenso en su cara, sentía que se iba a deshacer su cara, y ya luego empezó a ver que toda la herida, que toda la enfermedad que tenía un cáncer en su maxilar. El cáncer se recogió completamente, sus dientes fueron restablecidos por haber tomado esa decisión de no andar maquinando una venganza contra otra persona, sino que le dejara todo a Dios, que Dios es el que se encarga de cobrarle a las personas que nos hayan hecho daño. Dios es el que les cobra, nosotros no les vamos a cobrar, ¿de acuerdo? Dios es el que se encarga de todo esto, y nosotros ni siquiera tenemos necesidad de pedir por eso, sino que Dios es el que se encarga. Pero Dios le dio esa experiencia a él, que Dios estaba ahí manifestándose para premiarle cuando él reconociera. Él vivió esa enseñanza directa de parte del Señor, pero se confió en que, como el Espíritu Santo no le decía nada, él podía seguir maquinando su venganza o seguir haciéndole daño a la otra persona,
y nada sucedía, porque el Espíritu Santo no le hablaba nada de ese asunto. No nos confiemos, nosotros ya tenemos que actuar con madurez, nosotros ya sabemos qué es lo que le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, ya hay que empezar a aplicar con madurez todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido mucho, gloria al Señor. Dios nos ha enseñado mucho, hermanos, ¿no es así? Cada día recibimos cantidades de enseñanzas. En la página web de la iglesia hay cantidades de estudios bíblicos para ver. Hay cantidades de enseñanzas. En la iglesia se enseña mucho. Hay que practicar, ¿de acuerdo? No nos vamos a quedar solo con la profecía. Vamos a aprovechar este evangelio. Esa es la gran razón para no pecar. Gloria a Dios. Y también, hermanos, nosotros vamos a tener en cuenta lo que dice la Biblia en Efesios, en el capítulo número 4. Leamos en Efesios 4, donde se hace una invitación muy bonita para que nos esforcemos, para que nosotros tengamos en nuestro corazón ese deseo de buscar a Dios, tengamos en nuestro corazón ese esfuerzo, porque el Espíritu Santo se pone muy triste. El Espíritu Santo se entristece cuando usted comete pecado. Se pone muy triste y usted también se pone triste. Y se le baja el ánimo y se aflige y se le va la alegría y se le va la motivación y se le va el deseo de vivir. O el deseo o el aliento, la fuerza, la potencia que uno tiene por dentro de Dios para hacer todas las cosas en la vida. ¿Ustedes han sentido esa bendición de Dios? Esa potencia se disminuye, esa fuerza interior, esa alegría, ese ánimo se va, se quita de nuestra vida cuando pecamos. Dice en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 30, Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estamos todos ahí, ¿de acuerdo? No vamos a entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ya está en nuestro corazón. No lo vamos a entristecer, ¿está bien? No vamos a hacer que el Espíritu Santo se entristezca. No contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo que está en vosotros. Porque el Espíritu Santo, cuando usted peca, se pone triste. Y Él también a nosotros se nos transmite esa tristeza. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, como dice 1 Corintios, capítulo 3. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a combatir al pecado, para que nosotros sintamos la motivación de que Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, que hablamos en lenguas, que profetizamos, que Dios nos ha dado la vida espiritual, gloria al Señor. ¿Y cómo es que vamos a pecar? ¿Cómo es que vamos a caer en errores como todos los pecados que se pueden cometer, que nosotros ya sabemos cuáles son innumerables? No podemos caer en esos pecados. Dice en 1 Corintios, en el capítulo número 3, vamos a leer en el versículo número 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria al Señor. Sí sabemos que somos templos de Dios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la razón. Ese es el Evangelio, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y dice en el versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es, por ejemplo, una persona que comete su adulterio, teniendo su hogar, que no ama a su prójimo, a su esposa, a sus hijos, está atentando contra este principio. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y también, hermanos, hay otro punto muy importante, que cuando uno peca, ya no quiere alabar al Señor. Y eso se llama apagar al Espíritu. Uno apaga el Espíritu. Las personas cuando están en pecado ya no quieren venir aquí a alabar a Dios. Por eso en el Evangelio, la razón principal de ese Evangelio es que nosotros siempre estemos fervorosos, que nosotros estemos amando a Dios
que nosotros estemos felices con el Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 19, página 1486, no apaguéis el espíritu. Es lo que enseña la Biblia, no apaguéis al espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5, 19, cuando usted peca, no quiere venir a la alabanza, usted quiere como esconderse de Dios, que no quiere estar en la presencia de Dios, no se quiere presentar delante de Dios, no quiere alabar, no quiere orar, no quiere cantar, no le nacen palabras, no le sale ninguna palabra para alabar a Dios, de modo que, ¿para qué pecar? Eso es lo peor que uno puede realizar en la vida, y hay que estar atentos porque en cualquier momento el maligno nos coloca una trampa. El maligno se va por épocas, pero siempre está ahí atento para volver. De modo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no cometer pecado, de no fallarle al Señor. Y hay algo bonito que es la forma como Dios también nos va a ayudar para que nosotros salgamos adelante y no perdamos la vida eterna. Pero hay advertencias. Ese es un punto fundamental, no perder la vida eterna. Por ejemplo, en el matrimonio, los matrimonios son muy atacados por el maligno y nosotros tenemos que luchar por nuestro hogar hasta donde más podamos, porque el matrimonio está vinculado con la vida eterna. Y usted tiene que pensar que usted es una sola carne con su esposa, pero no son un solo espíritu. Cada uno tiene su propio carácter, pero sí hay una meta común, que es la vida eterna. De modo que la pareja tiene que luchar por la vida eterna, y por eso hay que luchar contra la infidelidad y hay que luchar contra todo aquello que pueda apartar un hogar. Hay que sacar adelante el hogar porque está vinculado a la vida eterna y no pecar delante de Dios, como dice en Hebreos 6. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 en la página 1506. Hebreos 6 en el versículo número 4. Dice el apóstol Pablo que es imposible que la gente que tuvo la manifestación del Espíritu Santo y que Dios los perdonó, Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo los limpió, vuelvan a pecar como si estuvieran crucificando al Señor, que cuando eso sucede está en peligro la vida eterna. Y aquí todos queremos la vida eterna. Aquí todos queremos la salvación, que nos proporciona ¿quién? El Evangelio. Nosotros tenemos que luchar por esa vida eterna. Dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El siglo venidero es la vida eterna, gloria a Dios, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, que otra vez a pedirle perdón al Señor, no, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, no, y exponiéndole a vituperio, no, con el pecado, no, no vamos a hacer eso. Hay que tener mucha sabiduría, que Dios nos ayude a no fallarle al Señor. Hay un hermano que tuvo una experiencia bonita, porque el Espíritu Santo le dijo en la profecía, es algo simple, en general, para la enseñanza, que hay que tener cuidado con lo que el Espíritu Santo nos diga o con lo que aprendemos en la doctrina, que el Espíritu Santo lo preparó a él y le dijo, no vayas a renunciar, fue algo para él específico, no vayas a renunciar en tu empleo, tenle paciencia a tu jefe, yo me manifestaré, yo te bendeciré, actúa con sabiduría. Él no conseguía empleo, pero ya para esa época, después de un tiempo, empezó a trabajar y ahí fue cuando el Espíritu Santo le habló, en ese sentido. Y él trabajaba en la parte del aseo, en una bodega o en un sitio de almacenamiento grande. Y él tenía que encargarse de hacer el aseo de ese lugar. Y su jefe lo observaba y cuando veía que él ya había completado su labor y había recogido toda la basura, todos los residuos, él venía y tomaba la basura y se la empezaba a regar por todo el lugar. Y de esa manera lo humillaba. Y esto era algo que lo hacía delante de toda la gente.
para provocarlo a él, para que a él le diera ira, para que él le dijera algo al jefe y para sacarlo de la empresa. Y el hermano de la iglesia se contenía y se acordaba de la profecía y él decía, no, yo no le voy a decir nada. Y así lo repetía varias veces. Al otro día volvía y le vaciaba la basura y la regaba. Y el hermano de la iglesia callado. Y así pasó el tiempo hasta que un día el jefe le dijo, ¿usted por qué no me protesta a mí? ¿Usted por qué no me pelea? ¿Usted por qué no me dice nada? ¿Por qué no me reclama? ¿Por qué no me insulta? ¿Por qué no me dice una palabra soez? ¿Por qué? Como que lo retaba así. Y entonces el hermano de la iglesia le decía, no, porque usted es mi jefe. Usted me está pagando a mí por horas para que yo haga el aseo. Yo hago el aseo, yo lo dejo completo, usted me paga a mí mi salario por horas y ya usted. Yo cumplo con usted, usted cumple conmigo. No hay ningún problema. Usted es mi jefe. Y eso le sucedió a este hermano de la iglesia. ¿Qué pasó? Que Dios lo bendijo a él porque él entendió la profecía y porque él no se dejó provocar. ¿Y cuál fue la bendición? Un día llegó el jefe y dijo, este señor es un empleado ejemplar, es el mejor empleado de la empresa. Lo voy a promover, le voy a dar una vinculación laboral en un cargo de mayor responsabilidad, le voy a subir el salario y le hizo un reconocimiento público por la manera virtuosa de su comportamiento. ¿Cómo les parece, hermanos? Es algo muy bonito, gloria a Dios. Es algo hermoso ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Es algo hermoso descubrir cuál es la trampa del diablo. Es algo hermoso no caer en la trampa del diablo. Es algo hermoso nosotros librarnos del pecado o dar mal testimonio, o que de pronto nosotros empecemos a discutir y dar mal testimonio. Y en este caso, Dios le había dado esa orden a él. En otros casos, quizá uno tiene sí que defender sus derechos. En otros casos uno tiene que decir, hágame el favor y me respeta. Es válido hacerlo también. Pero en este caso, el Espíritu Santo le había puesto a él esa tarea. Le había dicho, ten paciencia con esa persona, ten sabiduría. Por eso es un testimonio solo para él, no para la iglesia, pero solo para él. Pero es algo que nos enseña muchísimo de cómo una persona tiene que actuar ayudada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí y el Evangelio para ayudarnos a no pecar, para ayudarnos a agradar a Dios, para ayudarnos a alcanzar el progreso espiritual. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie, hermanos, finalicemos la reunión con esta oración. Démosle las gracias al Señor por sus bendiciones y sus maravillas. Bendito Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones. Te rogamos nos ayudes para que nosotros no pequemos. Tenemos el Evangelio, Señor, no hay por qué pecar, no hay razones para pecar. Ayúdanos a actuar con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, Señor, para que así progresemos en nuestra vida espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Límpianos y libéranos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es que tengo aquí un coro que es el 120, cantémoslo una sola vez, que es muy bonito, que se denomina ¿Para qué pecar? ¿De acuerdo? Después de cantar este coro una sola vez, no dos veces, una sola vez, quienes hayan venido por primera vez podrán recibir profecía aquí en la parte de adelante. El Espíritu Santo les va a hablar. Quienes hayan venido por primera vez en la vida de ustedes a la iglesia del Señor. Y quienes sean recientes se pueden sentar aquí en esta parte para que el Espíritu Santo también los guíe y para que Dios comience a vivificar lo que hemos enseñado en el día de hoy, que es la guía de Dios hacia lo perfecto. Número 120. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Gloria a ti desde el siglo y hasta el siglo. Poderoso, santo. Bendecido el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra vida. Que nos esforcemos, pongamos de nuestra parte, Señor. Que tú también nos ayudes, oh Dios, y nos guíes. Y tengan misericordia de nosotros. Aleluya. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué
Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? Vamos a orar para finalizar también pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestras peticiones. Este es un momento para clamarle al Señor por todo lo que necesitamos, ¿correcto? Ya en los cultos de alabanza nos dedicamos ¿a qué? A alabar, no tanto a pedir. Pero en estos momentos, sí, en el estudio bíblico, en estos momentos de los cultos de predicación aprovechamos para pedirle al Señor lo que estemos necesitando. Bendito Dios, te agradecemos con todo nuestro corazón estos momentos. Gracias por tu manifestación, tu gloria, tu poder, tu bondad infinita. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te rogamos, Señor, nos ayudes cada día a limpiarnos. Y en este momento te pedimos, nos concedas la petición que hay en nuestro corazón, lo que necesitamos, anhelamos. Nuestra vida espiritual, Señor, nos libertes de trampas del diablo, tentaciones, caídas, pecados ocultos, obstáculos que el diablo quiera colocar en nuestro camino para que nuestra vida espiritual sea truncada, para que contristemos el espíritu, para que apaguemos el espíritu, para que pongamos en riesgo nuestra vida eterna, nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, en los hogares, ayúdanos con nuestros hijos, ayúdanos en la vida laboral, en la vida material, negocios, en todas las actividades de la vida, Señor, no nos desampares nunca en nuestros proyectos, metas, anhelos, ilusiones, todo lo que tenemos planeado, proyectado, sea de victoria, de triunfo, de liberación. Aparta el mal, que el diablo esté lejos de nuestra vida, que seamos sanados espiritualmente de brujerías, hechicerías, maldiciones, estrés, insomnio, enfermedades del sistema nervioso, vicios, defectos, debilidades, desesperación, angustia, falta de fe, de confianza en Dios. Y también en la vida material, el Señor sane el cáncer, el SIDA y toda clase de enfermedades, la columna vertebral, lo que sea. El Señor nos libere de todo mal, de toda trampa del maligno, sea quitado todo espíritu de enfermedad. Haya liberación, sea bendecido el pueblo de Dios, su iglesia, en las naciones, nuestra hermana María Luisa, con la plenitud y poder del Altísimo, todo el pueblo de Dios. Que así sea, aleluya. Y nos lleve con bien el Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Un abrazo muy grande para todos los hermanos. Les deseo una feliz noche. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Que sigamos buscando al Señor con mucho ánimo y mucha constancia. Gloria a Dios.